Buenas noches a todos. Bienvenido a la Luna. Tú que eres experto en la Navidad, nos gustaría que nos contaras un poco dónde surge esta tradición, porque claro, a nosotros nos parece normal que conocemos la vida de Jesús de Nazaret, que primero se celebra el nacimiento, etcétera, pero esto no siempre ha sido así, ¿verdad? Bueno, no, de hecho los primeros cristianos, en concreto durante todo el siglo I, a partir de la muerte de Jesús, no se celebraba la Navidad ni se sentía ningún interés por saber realmente la fecha del nacimiento de Jesús, dado que estaban esperando la inminencia de la segunda llegada de Cristo, la parusía. Entonces lo importante era prepararse para el fin de los tiempos. Fue solamente ya a partir del año 70, 80, cuando se dieron cuenta de que esa segunda venida iba a ser mucho más prolongada en el tiempo de lo que ellos esperaban, cuando empezaron a preguntarse cuándo había nacido Jesús, y entonces empezaron a tomar sentido y empezaron a tomar interés por visitar la gruta de Belén, por saber sobre poco más o menos la fecha, pero de hecho la fecha se había olvidado, la fecha exacta. ¿Y nació el 25 de diciembre, que es cuando nosotros lo celebramos, o no? Bueno, yo aquí tomando una frase de un historiador, si de haber nacido el 25 de diciembre, esta es solamente una fecha entre otras 364 posibles, porque realmente no sabemos cuándo nació, y sabemos que el 25 de diciembre corresponde más bien a un simbolismo muy importante en el mundo pagano y un simbolismo muy importante en aquella cultura grecorromana, muy relacionada con el solsticio de invierno, más que a la exactitud de la cifra del nacimiento de Jesús. Eso sí, si hacemos caso a lo que dice el Evangelio de Lucas, dice que había unos pastores cuidando unas ovejas al raso. Diciembre no es la fecha en la que los pastores están con las ovejas en la calle por la noche. Eso es más bien entre marzo y octubre. O sea que hay que pensar que Jesús debió nacer entre marzo y octubre. El 25 de diciembre responde a otras motivaciones. Ajá, y dentro de la Navidad también encontramos otras cosas que igual nos pueden sorprender y que seguro que las recoges en tu libro. Una de ellas es relativa a un personaje que viste de rojo y que aquí precisamente en América es muy conocido. Lo llamamos Santa Claus o Papá Noel en tierras europeas. ¿Qué nos dices de este personaje? Bueno, San Nicolás fue un obispo, fue obispo de Mira, un obispo cristiano del siglo IV después de Cristo. Sufrió persecución, dice la leyenda que fue martirizado, le quemaron la barba, aunque luego, según las imágenes que tenemos, suponemos que él volvió a crecer. Él se distingue mucho desde joven por su dedicación a los niños, quizás porque él había sido huérfano, sus padres habían muerto en el transcurso de una peste. Con 19-20 años ya es sacerdote y poco tiempo después es elegido obispo debido precisamente a la virtud y a la caridad, a la generosidad que tenía para con los más necesitados. De cómo llega a convertirse en una figura que reparte regalos, tiene mucho que ver una leyenda sobre 3 doncellas que iban a ser vendidas por su padre, 3 hermanas, porque su padre no podía mantenerlas, no podía darles tampoco una dote para casarse y al final decide venderlas. Él entonces se presenta por la noche en su casa y a través de una ventana arroja unas bolsas con monedas para que esas doncellas tengan dinero para la dote y no tengan que ser vendidas como esclavas o prostituidas. Esas monedas, esas bolsas con monedas, cuenta la tradición que caen en unos calcetines que se están secando en la chimenea. Y de ahí viene la costumbre de colocar calcetines en la chimenea para introducir dentro los regalos. Anda, cosas curiosas que desde luego se han perdido en la historia y que ya muchas veces está totalmente desconectado con aquello que se celebra, ¿no? Litúrgicamente, la Navidad también se celebra por la noche con la Misa del Gallo. ¿Qué sentido tiene esta Eucaristía especial que celebramos los cristianos? La Misa del Gallo empieza a celebrarse, o tenemos ya primeras noticias de ella, o por lo menos de una vigilia, o sea, de una misa nocturna en Jerusalén a finales del siglo IV y principios del siglo V. Hay una viajera española, Eteria o Egeria, que habla ya de esta celebración. La Misa del Gallo se llama así porque el gallo es el que anuncia el nuevo día, y los cristianos de la antigüedad pensaban que Jesús había nacido exactamente a las 12 de la noche, igual que pensaban que había muerto exactamente con 33 años. Entonces, ni un día más ni un día menos. Entonces, la Misa del Gallo suponía el estar en vela, esperando toda la noche al momento concreto del nacimiento de Jesús, para celebrar junto con los ángeles y celebrar junto con el conjunto de la cristiandad el nacimiento de la fecha de Jesús, o el momento del nacimiento, en la hora concreta y en el día exacto en que se produce.
¿De dónde viene la historia del abeto? Porque en la Biblia no se recoge, que tiene que ver también con esta fiesta. En la Biblia finalmente así que se recoge, pero se recoge al principio. Vamos a ver, realmente el abeto es una tradición que viene del norte de Europa. El árbol típico del norte de Europa es el abeto, un árbol de países fríos, de países donde nieva mucho. Entonces, allá por el siglo VIII, dicen algunos, y la tradición muchas veces se lo achaca a San Bonifacio, pues allá por el siglo VIII se cortó el primer abeto y se adornó con manzanas, representando de esta manera el árbol del que comieron Adán y Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y a través de cuyo fruto, o a partir de cuyo fruto, pecaron nuestros primeros padres y quedó en nosotros también esa mancha, el pecado original. Tradicionalmente lo que se solía hacer en aquellos siglos de la Edad Media era colocar un abeto. Ese abeto se le colocaban manzanas, representado de esta manera el árbol del paraíso, y recordaba al árbol de la condenación, y debajo se colocaba el Belén, que era la salvación. De esa manera se tenía en las casas colocado el recuerdo de cuál había sido el pecado por el que habían sido condenados nuestros primeros padres y que nos hacía pecadores a todos, y por otra parte la promesa de Dios hecha ya carne en Jesús a partir del nacimiento, el árbol arriba y el nacimiento debajo del árbol, la condenación y la salvación traída por Jesús. O sea que es curioso, nos has contado varios datos que nosotros sabíamos, pero que resulta que no eran ciertos, o que por lo menos no eran exactos. Esto, a nivel de fe, ¿esto repercute algo? ¿Se nos está quitando la fe? ¿Ya tenemos que dejar de creer? Pues no. La Iglesia es una institución que tiene 2000 años de antigüedad, ha pasado por muchas circunstancias y dificultades a lo largo de su historia, también ha tenido momentos muy brillantes, y entonces ha ido adaptándose según culturas, según tiempos, para mantener lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial? Lo esencial no es si Jesús nació el 25 de diciembre, el 4 de marzo o el 14 de abril, sino lo esencial es que Jesús nació, eso no hay ningún historiador que lo ponga en duda, que Jesús es el Hijo de Dios, eso es una cuestión que solamente desde la fe se puede entender, y que vino a salvarnos, y que siguiendo su modelo de vida, nuestra vida es mejor para nosotros y para los demás. Algunos echarán las manos a la cabeza, sobre todo nuestros hermanos evangélicos, que como creen a pies juntillas todo lo que dice la Biblia, posiblemente encuentren muchas diferencias con lo que tú mismo nos estás hablando. Pues muchas gracias por tanto que sabes y has querido compartir con nosotros. Te hemos traído hasta aquí, hasta la Luna, que está bien lejos de tu tierra, que es España, pero esta Luna ya es lugar donde todos tenemos casa. Así que muchas gracias, que pases feliz Navidad y por supuesto que tengas mucho éxito con este trabajo que ahora mismo presentas. Pues gracias a vosotros por ponernos en contacto conmigo. Un saludo muy fuerte para todos y feliz Navidad para los hermanos hondureños que nos escuchan.